Los acontecimientos de estos días en Francia nos han hecho recordar, a nosotros en particular, un artículo de opinión que publicamos hace unos cuantos años. En el mencionado artículo hicimos un análisis de lo que podía pasar en Europa y la verdad es que es un espejo de lo que hoy está pasando. ¿Casualidad o causalidad? ¿Enfrentamiento cultural? ¿Manifestaciones o campo de batalla? Todo esto y más en este programa que hemos titulado Causa-Efecto en Europa, Francia. En septiembre del 2011 publicamos un artículo, como ya hemos dicho, de opinión titulado Causa-Efecto en Europa. En este recorrido por la historia reciente europea veremos cómo se van cumpliendo esta especie de, entre comillas lo digo, profecía político-religiosa en los 12 años que van desde el 2011 hasta el 2023, en el año en el que estamos. Voy a dejarle que pase María Isabel para que nos dé un saludo, María Isabel. Saludos. Mirad, el enfrentamiento cultural, étnico y religioso con el yihadismo es inevitable que continúe y hagan lo que hagan los gobiernos por integrar a personas de otros países que no quieren en su gran mayoría integrarse de ninguna de las maneras posibles. Un enfrentamiento que algunos han definido como guerra cultural y religiosa que está sucediendo en estos momentos ante nuestros propios ojos en directo en Francia. En una Europa tomada por el yihadismo internacional, lo que está pasando en Francia es el prolegómeno de lo que lamentablemente pasará en toda Europa más pronto que tarde. En estos días no podemos evitar hacer referencia, por tanto, al mencionado artículo que, como ya hemos dicho, es causa-efecto en Europa. Y la pregunta que nos hemos hecho será un cumplimiento, esa especie de profecía que ya hemos llamado político-religiosa en Europa. Pues escrito está y lo vamos a analizar, como estamos diciendo, en este programa. Lo primero es hacer referencia a la llamada ley de la causa-efecto, que tal vez nunca ha sido más evidente que hoy en día. La causa o consecuencia directa del terrorismo islámico en todo el mundo tiene como efecto y defecto también el terrorismo neonazi. Los movimientos neonazis disfrazados de una especie de cristianismo salvapatrias están latentes a nivel internacional, pero especialmente en Europa y Estados Unidos. Todo lo que no se erradica a tiempo, como una célula cancerígena, acaba extendiéndose, radicalizándose y enfrentándose con todo el cuerpo, que en este caso es el mundo entero. Los grupos neonazis, como hemos definido, son algunos que también se les define como de extrema derecha, están igualmente haciendo la guerra a la Europa democrática salida de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes que veis corresponden a lo que está pasando ahora mismo en Francia, que lo están poniendo en diferentes cadenas y es una idea para lo menos que entendamos algo que está sucediendo ahora mismo. Mirad, el terrorismo islámico, por otro lado, ha sido, es y será el caldo de cultivo en donde fermentan las más viles y monstruosas formas de dolor que el hombre puede inventar. Europa y sus dirigentes, con algunas excepciones evidentemente, han mirado a otro lado cuando el terrorismo islámico ha asesinado cobardemente a miles y miles de seres humanos, pues volando trenes, como pasó hace unos años aquí en Madrid, autobuses o edificios en el propio territorio europeo, aparte de otros muchos sitios. Pero estamos hablando ahora mismo de Europa. La tibieza de sus hechos y declaraciones políticas, hablamos de los dirigentes europeos, por los diferentes gobiernos democráticos, pues parecen indicar que son tibios, como estamos diciendo. Los dirigentes europeos, con alguna notable excepción,
siguen asimilados y cegados por una mentalidad progresista que está permitiendo que el yihadismo tome poco a poco barrios, pueblos y ciudades a la espera del asalto final para tomar países o continentes enteros. Las políticas de inmigración europeas están produciendo grandes desencuentros entre los socios de la Comunidad Europea que no piensan lo mismo sobre una inmigración totalmente descontrolada. Los dirigentes europeos van por un lado y los ciudadanos por otro. Los ciudadanos europeos, tanto como de otras naciones, están siendo aterrorizados, torturados, secuestrados, lamentablemente decapitados y, como hemos visto en repetidas ocasiones, fusilados y rematados salvajemente por diferentes grupos islamistas como son ya conocidos los Al-Qaeda, la Yihad Islámica, los talibanes, Hezbollah o Hamas, entre otros. La pregunta de nuevo, ¿qué está pasando en Europa que casi nadie parece quejarse con firmeza? Los gobiernos y los gobernadores están muy distanciados en sus posiciones. Apenas algunos comentarios para llenar los huecos de los periódicos, pero brillan las declaraciones de la ONU y sus satélites europeos, enfrentándose con firmeza a los islamistas que están sembrando el caos y la muerte en buena parte del mundo. Si hubiera ocurrido algo similar en Israel, el mundo entero habría gritado al unísono y amenazado con las reiteradas resoluciones de condena, con las cuales estamos habituados. Las denuncias de Europa son prácticamente imperceptibles por el ciudadano común, al cual se le quiere encauzar dentro de la política de apaciguamiento de las conciencias en que se ha convertido esta envejecida, políticamente hablando, Europa. Mirad, la mentalidad del nacionalsocialismo nazi no acabó con la finalización de los juicios de Nuremberg, más bien se enquistó por cerrarse en falso un juicio que debería haberse extendido a miles de nazis de toda graduación que salieron indemnes, aparentemente, de los crímenes contra la humanidad que cometieron. La conocida frase, al menos en castellano, de aquellos barros, estos lodos, encaja perfectamente con lo que hoy está pasando tanto en las corrientes, hemos dicho, de la extrema derecha neonazi, así como de los grupos yihadistas. El peligro de un rebrote del nazismo ya no es algo del futuro, después de lo que ocurrió en Noruega en el 2011, porque mirad, estamos haciendo referencia a un artículo que escribimos, que publicamos en el 2011, cuando Anders Breivik, no sé si lo digo bien, fue el responsable de un atentado el más sangriento del país desde la Segunda Guerra Mundial. Este neonazi asesinó a 77 personas y desde entonces cumple una condena de 21 años de cárcel, la sentencia máxima en Noruega que podría ser prolongada. Ni siquiera a un año de condena por asesinar a 77 personas. ¿Es esta la justicia que los ciudadanos europeos esperan? Definitivamente no. Pero las políticas progresistas así lo están permitiendo. La realidad es que el islamismo y el nazismo no son tan opuestos, ya que ambos tienen un mismo enemigo común, que destaca de los demás y que todos conocemos. ¿Cuál es el enemigo común del nazismo y del yihadismo? Israel, los judíos, que son el enemigo común al cual odian ambos grupos. Todo parece indicar que no se emplean los mismos medios de todo tipo en la Unión Económica Europea para luchar contra el islamismo xenófobo, racista, excluyente, misógino, antijudío, antioccidental, antiamericano y asesino de masas. Los mismos calificativos que se le pueden añadir a sus contrarios de la extrema derecha nazi. El nazismo, justificándose a sí mismo
por un islamismo salvaje y unas políticas europeas de ojos cerrados a la realidad, campa a sus anchas por Europa y Estados Unidos. No es una opinión, es una realidad contrastada por la cantidad de incidentes que protagonizan. Mirad, el monstruo del nazismo está alimentado de las propias políticas europeas permisivas hacia el islamismo. De comprensión, es una política de comprensión, de apoyo y financiación de los diferentes regímenes europeos que prestan al islamismo a fondo perdido. La Europa progresista no teme a la ultraderecha y no teme al islamismo, con los cuales firma alianzas, pactos y contratos. La Europa liberal y progresista, lejos de ver el peligro, lo mantiene en casa durmiendo con sus enemigos en una especie de ménage à trois imposible como ética y como moralmente hablando. Los ojos cerrados europeos a lo que está pasando en Francia ahora mismo producirá un estallido social de tal magnitud que será considerado una guerra y no un conflicto. Las nefastas políticas de inmigración de la Europa económica son un modelo perverso de alimentar los extremismos violentos, tanto de derechas como de izquierdas, de islamistas o de integristas supuestamente cristianos. Los ciudadanos europeos estamos sometidos a las políticas progresistas, que a su vez están sometidas a los chantajes petroleros de los países productores de petróleo, valga la redundancia. El chantaje no solamente es de los países árabes, sino del resto de países productores como Rusia, China o Venezuela, entre otros. Los dirigentes europeos nos obligan a todos a malvivir con personas que rechazan toda forma de integración y que además controlan literalmente parques, barrios, pueblos, tanto en pequeñas ciudades como en grandes capitales, imponiendo una ley no escrita afín a sus respectivas culturas denominada como Sharia o ley islámica. Mirad los barrios de ciudades como Madrid o Barcelona, por decir dos ejemplos conocidos, y otros muchos más en Francia que están saliendo en estos días a la luz de forma reiterativa, han pasado a ser feudos islamistas, controlados por mafias, donde la policía tiene que replegarse bajo órdenes de carácter político. En este punto, recordemos otra vez más que estamos reproduciendo el artículo publicado en el 2011. ¿No suena esto a lo de ahora mismo que está pasando? En este contexto, no prima la seguridad de las personas y de los cuerpos policiales, que son quienes nos pueden defender, sino lo que prima es la política que implica el gobierno, o que aplica, mejor dicho, el gobierno de turno. El descontento social y el de los cuerpos de seguridad es notable, palpable y contrastable. La sociedad se está transformando en un crisol de inculturas que deglutirán la ya desdibujada cultura europea. La más fuerte y depredadora será la que arrase con todas, incluida la nuestra, o la que queda de ella. La cultura europea está amenazada de muerte y parece que solo unos pocos se están dando cuenta. En este país el pistoletazo de salida lo han dado el progresismo institucional, aquel que ha permitido que Bildu, partido nacionalista de corte racista y brazo político de ETA, controle los ayuntamientos y con ellos ingentes cantidades de dinero disponibles según sus criterios. Otra vez recordamos que esto fue dicho en el 2022. Hoy en día, EH Bildu sigue controlando más ayuntamientos y recibe grandes cantidades de euros para seguir profundizando en su objetivo de separarse de España. Asimismo, el cacareado multiculturalismo forma la línea de batalla del Frente Islámico para tomar los ayuntamientos con la inestimable ayuda de los diversos partidos que colocan en sus listas a musulmanes o islamistas, dicen moderados, como si esto fuera posible, y que están escalando el poder de forma silenciosa pero firme. La democracia es como
aquella estatua, recordad, cuyos pies están formados con hierro y barro, algo realmente inaudito que acabará por hacerla caer. Con todo, este panorama que estamos viendo y muchos más que no hemos nombrado, los enemigos de la democracia activa y no activa, están tejiendo la telaraña fascista de nuevo cuño, justificándose por lo anteriormente nombrado. Además, tienen una clara base social que los apoya. La base está formada en su mayoría, ¿verdad?, por trabajadores desempleados de larguísima duración, por jóvenes desencantados con el sistema reconvertidos en antisistema, por pequeños empresarios con grandes ruinas, por amas de casa convertidas en sirvientas cansadas de ver cómo tienen preferencia para recibir ayuda los que vienen de afuera, muchos inmigrantes. El sistema de puntos favorece al inmigrante por ser inmigrante, alcanzando más puntos para recibir diferentes clases de ayudas sociales, que tenían que ser para todos por igual, dicho en este punto. Los grupos neonazis se aprovechan de este desencanto real y cultivan el odio indiscriminado contra todos los inmigrantes y contra todos los que no piensan como ellos. Lo sucedido en Noruega es la punta del iceberg que estamos viendo y la señal de partida para una confrontación violenta en nuestro propio seno. Mirad, el campo de batalla se ha trasladado de Afganistán, por poner un ejemplo muy claro, a las calles de Europa y ahora particularmente a las calles de Francia. Lejos de prepararse los gobiernos para lo que se está gestando hoy mismo, leemos que el gobierno español, por ejemplo, no ve necesario elevar el nivel de alerta. Esto está dicho después de los hechos ocurridos en Noruega, pero también con lo que está pasando en Francia. ¿Qué tiene que pasar para que se eleve el nivel de alerta ante los ataques de la extrema derecha o los grupos yihadistas? El terrorismo nazi de Noruega, aunque pudiera haber perpetrado su acción a nivel personal, dijéramos, representa toda una mentalidad que está enclaustada en el corazón de muchas personas, de muchos grupos y asociaciones, secretas o públicas, que se mueven con total impunidad entre nosotros. Mirad, la llamada Alianza de Civilizaciones debería ser una especie de pacto de no agresión entre el mundo occidental y el mundo islámico, pero lo que vamos a tener será de consecuencias dramáticas en un futuro muy cercano. Mirad, lástima es que no recordemos la historia de Saladino y su política de pactos conocida como la paz de Saladino. ¿Qué sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted lo que significa? Hoy estamos en el marco de esa misma política islámica donde se hacían pactos de paz a la espera de mejores momentos para destruir al enemigo. La política de Aladino era: tendrán nuestros enemigos el estatus de aliados hasta que nos convenga. Esta era y es la política del yihadismo con Europa y con el mundo occidental en general. Todos debemos estar preparados, nosotros y nuestros hijos, para lo que se nos viene encima en esta Europa que quiere pactar con quien sea, incluso con el diablo si fuera preciso, con tal de que no se perpetúe no se les quite su flácido nivel de vida, su orgullosa influencia internacional y su estatus de primer mundo. ¿No saben nuestros dirigentes que todo eso ya se ha terminado? Si la decadencia tuviera nombre, se llamaría Europa, aunque algunos ya la llaman Euroarabia. La guerra de la Rusia de Putin contra Ucrania es otra de esas fuerzas del mal que pretenden destruir Europa. La única oposición que tienen las corrientes político-religiosas del yihadismo o del comunismo, que no deja de ser la religión del ateísmo, es la corriente neonazi. Los neonazis odian tanto a yihadistas como a comunistas, incluyendo, como no podía ser de otra manera, a los judíos. Todas estas corrientes comparten, como ya hemos dicho,
un enemigo común que es Israel. La única esperanza que tiene Europa para salvarse de ser tomada por alguna de estas mencionadas corrientes es apoyar y colaborar con Israel en su lucha contra los mismos enemigos que quieren destruir Occidente. La Trinidad diabólica está formada por el nazismo, el yihadismo y el comunismo, que infiltrados en Occidente luchan entre sí para ver quién será el primero en tomar el control de Europa y de Occidente en general. El nexo común que además une a estos grupos que ya hemos nombrado es el odio mortal contra sus enemigos, sean quienes sean. Los comunistas nunca perdonan a nadie, que sean leales o no lo sean. La intentona supuestamente golpista contra el poder de Putin va a dejar un rastro de sangre entre todos los que apoyaron la confrontación militar contra el Kremlin de Moscú. El comunismo es la mayor ideología asesina de toda la historia junto con el nazismo y el yihadismo, que lejos de tener algo de misericordia contra los que ellos consideran sus enemigos, lo que intentan es aniquilarnos, y la historia no nos puede dejar que no entendamos esto, y nos lo dice sin la menor duda. La guerra de Ucrania empezó con la invasión rusa. La guerra en Francia ha empezado con la invasión del yihadismo. Pensar y no actuar es perder. ¿El resto de Europa para cuándo? Mientras los dirigentes europeos continúen con la política de inmigración actual, los yihadistas irán aumentando en número y preparándose para tomar el dominio total de Europa. Todo esto no es otra teoría conspirativa, es una lamentable realidad que cada vez es más evidente. Mirad, en Francia se están dando cuenta de que les hace falta más policías, más medios materiales y legislativos para enfrentarse al terrorismo callejero promovido y movido por los yihadistas que distorsionan los hechos y buscan soliviantar a la población islámica de Europa, empezando por Francia. Mirad, las últimas estadísticas, según los estudios del INSEE y del INET, hay 6.700.000 franceses, casi 7 millones, que son musulmanes, inmigrantes, hijos y nietos de inmigrantes, por tanto un 10% aproximado de la población. Esta cifra consolida al Islam como la segunda religión de Francia, con matices propios muy singulares. María Isabel. En la práctica nos van a hacer falta, visto lo visto en Francia y en el resto de Europa, muchos policías y fuerzas de seguridad, incluido el ejército, para poder enfrentarse con los objetivos del yihadismo de dominar el mundo. En nuestro país, las fuerzas de seguridad españolas ya deberían estar echando las barbas a remojar ante lo que está pasando en Francia. Una de las acusaciones que los medios vendidos al progresismo publican es que la policía francesa es racista. Si la policía francesa fuera racista, no habría barrios en donde los franceses, incluida la policía, no pueden pasar, y que están bajo la ley sharia del yihadismo. La ONU incluso tiene la poca vergüenza de decir que la policía en Francia no debería ser racista. Mirad, lo que hemos de saber es que la ONU también está tomada por los islamistas. Con todos estos datos, en su totalidad, tienen muchas posibilidades de caer, Europa tiene muchas posibilidades de caer en las garras del yihadismo o del neonazismo o del comunismo. Si te preocupa Europa, preocúpate por lo que está pasando en Francia, que es solo el principio de lo que puede pasar en todo este continente. La Escritura dice que la oración del justo puede mucho. Por tanto, seamos justos y recemos mucho para cambiar las políticas que van en contra de los seres humanos en Europa y en el resto del mundo. ¿Habrá caído Francia y su gobierno la próxima semana? Fijaros, ¿Declarará Macron el estado de emergencia?
¿Cuántas muertes de policías y civiles inocentes han fallecido, han muerto desde que ha empezado la guerra callejera en Francia? Todo esto y lo que vaya surgiendo lo trataremos la semana que viene en este canal LTV a la misma hora. Mira, hazlo saber y luego no vengas diciendo que no lo sabías. Bueno, vamos a cambiar ahora de... Pongo doble imagen. Vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar uno de esos inspiradores cánticos que nos manda Josué cada semana, que se titula además Nuestro escudo, porque la verdad es que necesitamos nuestro escudo. Adelante, Josué. El enemigo se ha levantado como un río contra mí, mas el Espíritu de Dios ha puesto su bandera aquí. El enemigo se ha levantado como un río contra mí, mas el Espíritu de Dios ha puesto su bandera aquí. Y aunque venga como un río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios lo vencerá. Y aunque venga como el río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios grande y fuerte sin igual. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios grande y fuerte sin igual. Rumores de guerra escucho a mi alrededor. El pueblo de Dios no tiene miedo, su escudo es el Señor. Rumores de guerra escucho a mi alrededor. El pueblo de Dios no tiene miedo, su escudo es el Señor. Y aunque venga como un río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios los vencerá. Y aunque venga como un río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios fuerte y grande sin igual. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios fuerte y grande sin igual. Dios fuerte, grande y sin igual. Esa es la esperanza que tenemos para esta Europa que está siendo atacada en todos los niveles. Y no solamente Europa, esto es un espíritu mundial. No somos aquí los únicos que estamos. Es un espíritu mundial que está intentando arrasar el sistema menos malo, que es la democracia. No estoy diciendo que sea el sistema perfecto, ni mucho menos. No hay sistema político perfecto, ninguno, pero es el menos malo, con el cual podemos vivir, convivir y compartir lo que creemos y compartirlo, y todo el mundo puede decir lo que opina sin mayores riesgos, lo que no sucede en muchos países donde las mujeres, los cristianos y que tienen otras tendencias sexuales son, sabéis, colgados de una cuerda, como pasa en Irán. Todo eso pasa en un mundo que se llama progresista. Bueno, creo que ha sido muy fuerte para pensar lo que estamos diciendo esta semana. Y la próxima esperamos que lo de Francia se haya solucionado. La verdad que estamos muy preocupados porque la situación es muy, muy grave lo que está pasando en Francia. Ya debería estar el ejército tomando todas las calles
y intentando restaurar la paz social, donde están quemando las casas, quemando las bibliotecas, quemando las iglesias, quemando todo tipo de lugares, los ayuntamientos, las comisarías, y se están llevando material bélico. ¿Qué puede pasar la semana que viene? No lo sabemos, pero pedimos la intervención del cielo. Por eso esta semana os rogamos y rogamos a nosotros mismos que tengamos en nuestra mente y nuestro corazón lo que está pasando en Francia, porque eso es solamente, como dijimos antes, la punta que se ve de lo que puede ser un futuro muy terrible para el mundo entero en general. Bueno, nos despedimos, amigos, y Isabel, despídenos, por favor. Bueno, recordar que aunque, como dice la Escritura, no somos de este mundo, estamos en este mundo y estamos para cambiarlo, para mejorarlo. Por eso estamos rogando que la única y la mejor mejora para este mundo son nuestras oraciones, porque sí tienen poder para poder cambiar las cosas. Y ahí estamos para orar y para enfrentarnos a esas huestes que dice la Escritura de maldad. Y ánimo y compartir si veis con responsabilidad estas noticias, que podáis compartir para que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo y no hagamos oídos sordos, porque la realidad está ahí, pero tenemos esa solución que es poderosa, que es el poder orar y buscar esa mano del cielo que siempre está dispuesta a actuar. Shalom. Shalom, queridos amigos, nos vemos la semana que viene, si el cielo lo permite, con todo esto que está pasando, que seguiremos hablando, y esperemos que no tengamos que hablar apenas más, porque el tema haya sido cerrado, aunque sinceramente creemos que es un tema tan serio que requiere una seria intervención espiritual. Bueno, como decimos siempre, Shavuot Tov, que es buena semana nos dé Dios.